lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras los días pasaban, el murmullo se intensificaba entre el pueblo de Israel. Los ancianos se reunían bajo la sombra de los olivos, buscando consejo entre ellos, y las miradas eran cada vez más inquietas. Era el tiempo de la cosecha, y, sin embargo, el corazón de los hombres se hallaba en agitación. Entonces, llegó a la aldea un profeta, uno que había sido ungido por el Señor, cuyo nombre resonaba a través de las tierras cercanas, Eliseo. Al ver su rostro, el pueblo sintió una mezcla de temor y asombro. Eliseo no venía solo, venía con el peso de una palabra poderosa, una revelación de lo alto. Los hombres y mujeres se congregaron, y Eliseo, alzando su voz, dijo: escuchad y prestad atención, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha hablado. El tiempo ha llegado para que el pueblo despierte de su letargo y se prepare, porque en los días venideros, la gloria del Señor será manifestada. Eliseo continuó, proclamando: he aquí las 7 señales que precederán a la gran manifestación de su poder. Primeramente, habrá un clamor en el cielo, estrellas caídas serán como destellos de su furia. Su segunda señal será la tierra temblando bajo los pies del pueblo, recordando al mundo quién es el Rey de Reyes. El pueblo estaba en silencio, cada corazón palpitando con la expectativa de lo que el Señor estaba a punto de hacer. Eliseo, observando su respuesta, dijo: la tercera señal será en el mar, las aguas se tornarán amargas y nadie podrá beber de ellas. Esto será un recordatorio del juicio que viene sobre aquellos que desobedecen su palabra. Mientras hablaba, una nube oscura se formó en los cielos. Un escalofrío recorrió el ambiente, y los presentes se inquietaron aún más. La voz del profeta resonó otra vez: no temáis, porque después de estas cosas, el Señor levantará a su pueblo. Cuarta señal: multiplicará el pan en el desierto como una muestra de su provisión, aun cuando parezca que no hay suficiente. La multitud escuchaba con atención, los ojos fijos en Eliseo, quien parecía destellar con la luz del cielo. La quinta señal será la sanidad sobre los enfermos, muchos se levantarán de sus lechos, y el pueblo se regocijará porque el Señor es su médico. Sexta señal: habrá una unión entre las tribus, un clamor por unidad que resonará a través de cada rincón. Con cada palabra, el ambiente se llenaba de un fervor sagrado. Pero lo que Eliseo dijo a continuación hizo que los corazones palpitantes se detuvieran por un momento. Y la séptima señal, el cumplimiento de las profecías, será un manantial de agua viva brotando de las rocas, un símbolo de la vida eterna que se ofrecerá a todos los que busquen al Señor. Incluso entre el pueblo más escéptico, hubo un susurro de esperanza. Eliseo vio la transformación en sus rostros y supo que Dios estaba comenzando a moverse. Así que, preparaos. Las señales del cielo y de la tierra están a la puerta, el tiempo de la gracia se acerca a su fin. ¿Quién estará dispuesto a entrar en el arca de salvación que el Señor ha preparado? Entonces, Eliseo hizo una pausa, y el silencio fue profundo. Pero lo que no sabéis, es que más allá de estas señales, hay un plan divino que se está tejiendo en los cielos. ¿Quién tiene oídos para oír? El Señor tiene un propósito que desbordará el entendimiento humano, y en este propósito, hay una revelación aún más grande. Con la atmósfera cargada de expectativa, Eliseo observó cómo el pueblo, ahora con corazones ansiosos, esperaban la continuación de su mensaje. La sombra de los olivos cobijaba la reunión, y el viento susurraba entre las ramas, como si la creación misma estuviera alerta a lo que estaba por revelarse. Eliseo, sintiendo la unción del Altísimo, continuó: así dice el Señor, el tiempo de la cosecha es no solo de gran alegría, sino también de gran juicio. En estos días oscuros, donde el pecado abunda y la iniquidad parece dominar, el Señor no ha olvidado a su pueblo. Atended a su voz. Mientras hablaba, los ojos de la multitud se ampliaron, algunos lloraban en silencio, otros murmuraban entre ellos. He aquí, dijo Eliseo, el Señor trae un mensaje de esperanza a los que permanecen fieles. Aquellos que se llamen por su nombre y se humillen, Él los oirá desde los cielos y sanará su tierra. 2 Crónicas 7:14. Con solemnidad, Eliseo prosiguió: la primera señal de la que os hablé ha comenzado a manifestarse. Mirad al cielo, pues las estrellas caerán, y los astros se oscurecerán. No será solo un fenómeno natural, sino un aviso divino. Mirad, porque en los cielos se mostrará la gloria de Dios. Lucas 21:25. La multitud, ahora en un profundo estado de contemplación, sintió el eco de la advertencia en sus corazones. Eliseo tomó un respiro profundo y añadió: y cuando el resplandor de la gloria se apague, los hombres temerán, y su temor será como un grito hacia el cielo. Clamaremos, y el Señor escuchará. Serán días de pruebas,
pero también de resurrección. El profeta se detuvo un momento, observando cómo la marea de la fe se agitaba entre el grupo. Las aguas se tornarán amargas, y el desierto será un lugar de prueba. Mas antes de que un solo pie se desvíe hacia la desesperación, el Señor proveerá un pan celestial. Recordad cómo en los días de Moisés, el maná descendió del cielo, así será en vuestros días. Éxodo 16:4, y así, Eliseo continuó pintando en los corazones de la multitud el panorama de un futuro esperanzador. La sanidad llegará como un derrío en el que los heridos serán restaurados. Isaías 53:5. Multiplicará el gozo y la unidad entre sus tierras, y un llamado será levantado entre los pueblos para que unánimemente alaben su nombre. Eliseo sintió que la presencia del Señor se intensificaba, y su voz se elevó. Y así como el agua viva brotará de la roca, la vida eterna se ofrecerá a aquellos que busquen al Señor con sinceridad y fervor. La séptima señal será la más gloriosa, la manifestación del Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Mateo 24:30. En ese instante, un resplandor cayó sobre Eliseo. Escuchad cuidadosamente lo que os estoy diciendo, más allá de estas señales, hay un desenlace que el Espíritu tiene reservado. Lo que no sabéis es que este es solo el principio del principio. El tiempo de la manifestación del Señor se acerca, pero primero, dijo, con voz firme, debe venir la purificación de su pueblo. La multitud, con el alma palpitando, sintió el peso de su llamado. ¿Quién se preparará, entonces? ¿Quién está listo para entrar en su gloria y abrazar el desafío del tiempo que viene? La noche se cierne, y la luz de un nuevo amanecer está al horizonte, concluyó Eliseo, dejando en el aire un profundo sentido de urgencia celestial. Así, mientras los corazones latían con un fervor renovado, una voz suave pero poderosa resonó en el espíritu de los presentes. Pero lo que no habéis escuchado es que antes del amanecer glorioso, Dios tiene aún una batalla que pelear, cuyas victorias traerán consigo un giro inesperado en su plan eterno. A medida que Eliseo terminó su discurso, un profundo silencio envolvió a la multitud, como si el mismo aire estuviese cargado de divina expectativa. Una tensión palpable se podía sentir en cada corazón, y los rostros miraban al profeta con esperanza y temor a la vez. El profeta, encendido en su fervor, vislumbró que el tiempo se acercaba. Escuchad, clamó, sus ojos fijos en el horizonte. El Señor me ha hablado. En breve, la tierra temblará, y el cielo dará señales que desafiarán la comprensión humana. Aquellos que lo nieguen se verán envueltos en la oscuridad, pero aquellos que clamen con sinceridad, serán hallados recibiendo su luz. Se escuchó un murmullo entre la multitud, y algunos comenzaron a preguntar, ¿qué señales? ¿Cómo sabremos qué es el tiempo? ¿Cómo podemos prepararnos? Eliseo, con la sabiduría dada por el Altísimo, levantó su mano. No se alarmen, porque el Señor nunca dejará a su pueblo desamparado. Prepararos en oración, en ayuno y en búsqueda de su rostro. Porque en la angustia, el pueblo se elevará, y en su clamor, el Rey de la Gloria responderá. A medida que compartía, la multitud se sintió impulsada a recordar a los antiguos patriarcas y profetas que también enfrentaron pruebas y desafíos. Como Noé, quien obedeció y construyó un arca en medio de burlas, como Abraham, quien partió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa divina. Estás llamado a la misma fe. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. A lo lejos, un trueno retumbó en el cielo, y algunos levantaron la vista, sintiendo que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. Mirad, dijo Eliseo. Así será el sonido del retorno del Hijo del Hombre, vendrá con poder y gran gloria. Y antes de ese gran día, habrá un despertamiento entre los pueblos, un recordatorio de que su misericordia no está lejos. El pueblo comenzó a alzarse en oración, unos clamando, otros en susurros profundos, pero todos unidos en un solo espíritu. El tiempo de la revancha del Señor ha llegado, dijo Eliseo con voz de autoridad. Él recordará su pacto con su pueblo, y la ira de su juicio será dulce para aquellos que permanecen fieles. Escuchad a los vientos, ellos llevan la voz del Creador, pero en medio de la ferviente adoración, Eliseo sintió un cambio en la atmósfera. Con voz más suave, declaró, sin embargo, no desconozcáis que el juicio también será grande para aquellos que se apartan de su camino. En este tiempo de gracia, el Señor está llamando a todos a volver a Él, a arrepentirse y a buscar la reconciliación. El pueblo, sintiendo la profundidad de la advertencia, cayó nuevamente en silencio. Eliseo sintió que el Espíritu de Dios le mostraba algo importante. También os declaro que en el corazón de este juicio se encuentra una verdad, aquellos que se aventuren a permanecer en su amor y, aun así, en el refugio del Altísimo, no serán tocados por la tempestad.
Con la noche comenzando a descender y los primeros destellos de estrellas apareciendo en el cielo, una claridad comenzó a surgir en sus corazones. He aquí profundidades, dijo Eliseo, su voz resonando como un eco divino, porque lo que está por venir es más glorioso de lo que imagináis. La batalla es del Señor, y al final, su victoria será proclamada entre naciones. Así terminó la reunión, pero cada corazón llevaba consigo no solo un mensaje de advertencia, sino también de aliento y esperanza. En sus mentes resonaba la pregunta que Eliseo había plantado: ¿estáis dispuestos a pelear esta batalla de fe? Porque antes de que la gloria descienda, habrá un acto de redención más grande, y un nuevo capítulo en el pueblo de Dios se abrirá. En esos momentos, mientras la última luz del día se desvanecía y la oscuridad se cernía sobre el pueblo, Eliseo susurró en su corazón lo que le había sido revelado: el tiempo del cumplimiento de una nueva promesa está cerca, y con ella, un llamado urgente a la conversión de todo corazón. El eco de esa promesa quedó suspendido en el aire, dejando a la multitud expectante, aguardando el despertar de la salvación que Dios había preparado. Con el murmullo de la multitud aún resonando en su ser, Eliseo se apartó momentáneamente de la escena, buscando un lugar de silencio donde pudiera escuchar más claramente la voz del Señor. La atmósfera, cargada de expectación, parecía vibrar con la proximidad de lo sobrenatural. En su corazón, comenzó a orar, buscando revelación sobre aquellos tiempos inciertos que se avecinaban. Mientras oraba, el cielo se oscureció de manera súbita, como si un velo divino cubriera la tierra. En ese momento, Eliseo sintió una fuerte presencia, como un viento que soplaba sin ser visto. Su corazón se aceleró, y un torrente de entendimiento le fue otorgado. El Señor le mostró 7 señales que precederían al gran día, y su propósito no era otro que restaurar y reunir a su pueblo. Escucha, Eliseo, resonó una voz profunda, como el murmullo de muchas aguas. He aquí las señales que he determinado para mostrar a mi pueblo, para que en ellas encuentren aliento y esperanza, y así se preparen para el regreso de su rey. La primera señal serían cambios en la naturaleza. Los cielos y la tierra temblarán, proclamó, los mares rugirán y las montañas se desplazarán. Estas manifestaciones son un llamado a la reverencia ante el poder de su Creador. La segunda señal, Eliseo comprendió, sería la extraordinaria conversión de multitudes. Se levantará entre las naciones un avivamiento, y hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, volverán sus corazones a mí, continuó la voz. Los lamentos se convertirán en alabanzas, y el arrepentimiento alcanzará hasta los lugares más oscuros. La tercera señal llevaría el eco de profecía cumulativa. Los sueños y visiones se derramarán, clamaron las voces del cielo. Los hombres hablarán de visiones y sus palabras serán un testimonio del cumplimiento de las promesas pasadas. La cuarta, el testimonio de aquellos que sufrirían persecución por la fe. En lugares donde antes no había fe, el discurso de mis fieles será un estandarte, y muchos estarán dispuestos a dar su vida por mi causa. Su sufrimiento será luz en medio de la oscuridad. La quinta señal sería la declaración de la justicia divina. La opresión caerá como la sombra de un árbol frondoso, se oyó de nuevo. Los que se burlaron serán avergonzados y aquellos en dictadura pastoral verán su caída. La sexta revelaría la unidad de los hijos de Dios. Veréis unión entre aquellos que alguna vez estuvieron divididos. Mi pueblo se levantará junto, unánime en misión y visión, porque cada oveja escuchará la voz de su pastor. Finalmente, la séptima señal, y la más gloriosa, sería la revelación del Mesías en toda su esplendor. Cuando veáis el cielo partirse y la gloria de mi Hijo deslumbrar al mundo, entonces sabréis que ha llegado su tiempo. El esplendor de su llegada traerá una nueva era de reconciliación y paz. Con cada revelación, el corazón de Eliseo ardía con un fuego que solo el Espíritu podía encender. No temáis, pueblo de Dios, proclamó entonces con voz firme al regresar ante la multitud, porque estas señales son un testimonio de su redención y de su amor. Estad preparados, velad y orad, porque la gloria del Señor se manifestará. Mientras cada uno absorbía la magnitud de su mensaje, Eliseo, sintiendo la unción encendida en su interior, reveló la última parte de su revelación. Y recuerden, en la oscuridad de la noche, cuando los líderes del mundo anhelen el control, mi luz brillará más intensamente sobre aquellos que permanecen fieles. He aquí, estoy enviando un ángel con un mensaje de salvación. Así concluyó la reunión de esa noche, con el eco de promesas y advertencias reverberando en el aire. Pero en el fondo, una inquietante pregunta surgió: ¿estás listo, pueblo de Dios, para enfrentar lo que está por venir y hallar refugio en el Dios de los ejércitos? Porque lo que está por revelarse no solo cambiará esta tierra, sino que también marcará el cumplimiento del pacto que el Señor ha hecho.
Al amanecer de un nuevo día, Eliseo se encontró nuevamente en los campos que rodeaban la ciudad, sumergido en su reflexión. La voz del Señor aún resonaba en su mente, y las visiones que había recibido continuaban ardiendo en su corazón. ¿Quién se empapará de esta verdad?, pensaba mientras contemplaba el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, envolviendo el mundo en un cálido abrazo. El pueblo, que había participado de la reunión la noche anterior, estaba ansioso por recibir más discernimiento. Durante el día, la noticia de las señales se había esparcido como el fuego en la paja seca. Cada hogar en Israel comenzaba a murmurar sobre lo que Eliseo había declarado. Pero en su interior, Eliseo se sentía presionado por la urgente necesidad de que la revelación divina iluminara aún más su camino. Con una ferviente oración en su corazón, Eliseo se dirigió al Monte Carmelo, un lugar donde la presencia de Dios había sido palpable en tiempos pasados. Al llegar a la cima, comenzó a clamar por la comprensión de las verdades que habían sido entregadas a su mente y corazón. Señor, ¿cómo puedo guiar a tu pueblo a través de estos tiempos de oscuridad y confusión? Mientras Eliseo oraba, el cielo se tornó en un espectáculo sobrenatural. Nubes oscuras giraban y se agrupaban, como un gran manto de la gloria de Dios. De repente, la atmósfera se llenó con un sonido como de trompetas, y Eliseo instantáneamente supo que las respuestas estaban a punto de ser reveladas. La voz del Señor, dulce y poderosa, descendió como un torrente sobre él. Eliseo, escucha lo que voy a revelarte. Después de las 7 señales, he determinado otros 3 actos que culminarán en un tiempo de restauración. Estos acontecimientos llevarán a mi pueblo a un entendimiento más profundo de mi propósito. La primera revelación habló de la nueva alianza. Vengo a escribir mis leyes en sus corazones, no estarán escritas en tablas de piedra, sino en la esencia de cada alma. Aquellos que me busquen en espíritu y verdad me encontrarán y serán transformados. La segunda, una promesa de provisión sobrenatural. Como he alimentado a mi pueblo en el desierto, así también proveeré en los días venideros. No les faltará el pan, ni el agua, y en su angustia levantaré un estandarte de salvación. En tiempos de escasez, verán mi mano proveedora. Finalmente, la tercera revelación fue acerca de la gloria de los últimos días. Mi espíritu será derramado sobre toda carne, y todos verán mi gloria manifestarse. Aquellos que se han mantenido firmes verán cómo se cumplirán las promesas, porque la cosecha del fin de los tiempos será abundante y gloriosa. Eliseo, estupefacto por la profundidad de lo que escuchaba, comenzó a proclamar con fervor. El pueblo de Dios, levante la cabeza y escuche. He aquí que el tiempo de la restauración está cerca. Todas las cosas se están alineando según el plan divino. Como está escrito, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Con cada palabra, su corazón latía con un propósito renovado. Los ojos de aquellos que le escuchaban se abrían con asombro y esperanza. Pero, mientras la multitud se sumía en la expectativa, una pregunta surgió: ¿estás preparado para recibir las promesas que vienen tras las señales? Porque pronto, dice el Señor, la gran redención será más que un susurro, será un clamor que estremezca los cimientos del mundo. Así, Eliseo se inclinó ante el Señor, consciente de que había mucho más por revelar. El cielo aún vibraba con la voz de Dios, y el tiempo de la manifestación no tardaría en llegar. Con cada nuevo amanecer, el misterio de su plan divino se iría desvelando, y el corazón del pueblo de Dios se apresuraría en la anticipación de su venida. Mientras Eliseo se encontraba en la cima del Monte Carmelo, una profunda reverencia llenaba su ser. Las palabras del Señor aún retumbaban en sus oídos, llenas de poder y promesa. Con el sol ascendiendo, los rayos dorados comenzaron a tocar el suelo, simbolizando un nuevo amanecer no solo físico, sino espiritual. Señor, tu pueblo está ansioso por escuchar, pero ¿cómo podrán comprender lo que has revelado?, exclamó Eliseo, con su voz resonando en la quietud del lugar sagrado. En ese instante, una brisa suave acarició su rostro, y el silencio fue roto una vez más por la voz transformadora de Dios. Eliseo, la revelación no se limita a tus palabras, sino que debe ser vivida y experimentada. La señal que les daré traerá un cambio que jamás imaginaron. Con una firmeza renovada, Eliseo descendió del monte, su corazón rebosante de expectativas. A medida que se acercaba al pueblo, su mirada se posó en la multitud que lo esperaba ansiosamente. Cada rostro reflejaba la mezcla de intriga y esperanza, y mientras se preparaba para hablar, sintió como la presencia gloriosa del Señor se manifestaba a su alrededor. Las palabras fluyeron de su boca con la unción del Espíritu Santo: el pueblo de Dios, escuchen. El tiempo de la revelación ha llegado.
Las 7 señales que he compartido son solo el principio. Escuchad las profecías que se cumplirán ante vuestros ojos. Vendrá un día, así dice el Señor, cuando el cielo se abrirá y el Hijo del Hombre será visto en su gloria. Aquellos que han perseverado serán los testigos de la transformación. La multitud contuvo la respiración, y un murmullo asombrado se extendió por el aire. Eliseo, observando la reacción, sintió que una ola de esperanza brotaba en los corazones de los oyentes. Cuando las señales comiencen a manifestarse, cada uno de vosotros será llamado a prepararse. Hay un camino que seguir para estar en comunión con el Altísimo. A medida que Eliseo compartía la importancia de estar alerta y en oración, las palabras de los profetas comenzaron a resonar en su mente. Recordó a Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por tanto, seréis nuestros nuevos oradores llenos del Espíritu de Dios que tocará a las naciones. En medio de su discurso, una voz entre la multitud interrumpió, temerosa pero llena de curiosidad. ¿Cómo podemos estar preparados, Eliseo? ¿Qué debemos hacer para estar en la presencia de Dios cuando esta gloria se manifieste? Con mirada firme, Eliseo respondió, debéis someter vuestros corazones al arrepentimiento, clamar en unidad y buscar al Señor con fervor. No aceptéis al mundo como vuestro hogar, sino anhelad la ciudad eterna que está por venir. Porque en aquel día, aquellos que no hayan tomado la decisión de seguirlo se perderán, mientras que los justos brillarán como estrellas en el firmamento. No obstante, mientras hablaba, una sombra de inquietud nubló su corazón. ¿Y si aún entre ellos se hallaban personas de corazón endurecido? La lucha entre el bien y el mal estaba por intensificarse, y Eliseo podía sentir en su espíritu que el enemigo no se rendiría sin oponer resistencia. Y así, concluyó, el pueblo de Dios, sed sabios. En este tiempo de pruebas, aquellos que no se preparen estarán atrapados en la red de la oscuridad. La justicia del Señor será revelada, como está escrito, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Estad preparados, porque Él vendrá en el tiempo que menos lo esperéis. La multitud escuchó en un profundo silencio, y el eco de sus palabras se unió con el viento que susurraba entre los árboles. Mientras Eliseo se alejaba, un fervor nuevo se apoderó de su alma. Había un plan soberano en curso, y con cada señal, el reloj divino avanzaba. ¿Cuál sería el desenlace de esta grandiosa revelación? Así, con el eco de las voces de su gente resonando en su corazón, Eliseo miró al cielo, donde las nubes siguieron girando con misterio. La anticipación se encendía, y en su interior, una pregunta latente se alzó, ¿qué más desvelará Dios en su sincera obra de restauración? Días sorprendentes estaban a la vista, y el tiempo del cumplimiento se acercaba cada vez más. Mientras Eliseo se alejaba del monte Carmelo, la atmósfera estaba cargada de expectativa. Caminó entre la multitud, sintiendo cómo cada paso se llenaba del peso de las revelaciones divinas. Los rostros de los congregados no solo mostraban asombro, sino una profunda búsqueda espiritual. Una mujer anciana, de mirada sabia y llena de inquietud, se atrevió a acercarse. Profeta Eliseo, dijo con voz temblorosa, mi corazón se estremece ante tus palabras. ¿Las señales que has mencionado, acaso están cerca? ¿Cómo reconoceremos el tiempo designado por el Altísimo? Eliseo la miró con compasión y determinación. Las señales, madre, serán como relámpagos que cruzan el cielo. Habrá confusión entre las naciones y el clamor de los justos resonará. Quien tenga oídos para oír, escuche. La ira del Señor será manifiesta entre los que se vuelven a la oscuridad, mas su gracia será derramada sobre quienes buscan su rostro. Al decir esto, Eliseo recordó el versículo que había resonado en su corazón la noche anterior, he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros serán como torbellino, Isaías 66:15. La emoción lo envolvió al pensar en la justicia divina que se avecinaba. Mientras se dirigía hacia la sinagoga, Eliseo comenzó a proclamar las advertencias de Dios sobre un pueblo que había olvidado su pacto. Escuchad bien, pues el Señor está levantando una voz en medio de su pueblo. En tiempos de oscuridad, aquellos que se humillen y busquen su rostro verán la luz que brilla en la penumbra. El eco de su prédica comenzó a calar en las almas. Un murmullo de aceptación corrió entre la multitud, muchos levantaron sus manos en señal de rendición y anhelo. Sin embargo, Eliseo también percibió miradas escépticas, corazones persistentes en su iniquidad. ¿Quién se atreverá a hacerse parte de esta transformación?, preguntó, mirando al horizonte donde las nubes formaban figuras inquietantes. ¿Quién se pondrá la armadura de Dios para enfrentar la batalla que se aproxima? Efesios 6:11. En ese momento, un joven se abrió paso entre la multitud, su rostro estaba marcado por la indecisión,
pero su voz resonó con una ferviente esperanza. Eliseo, si Dios está realizando estas señales, ¿significa que haya un tiempo para volvernos a Él? El profeta sonrió ante la pregunta, sintiendo la unción del Espíritu sobre él. El tiempo de la gracia nunca se acaba para el que se arrepiente. Así dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Convertíos. La misericordia de Dios está lista para abrazar a todo aquel que clame y busque su rostro con sinceridad. Mientras Eliseo compartía, un viento poderoso comenzó a soplar. Se sintió como si el mismo Dios estuviera pronunciando sus palabras a través de él. En ese momento, el estruendo del viento fue acompañado por un profundo silencio, como si toda la creación estuviese a la espera. Un día llegará, clamó Eliseo, cuando el cielo se abrirá y las señales serán reveladas en esplendor. La gloria del Señor será inexpugnable, y aquellos que no estén dispuestos a humillarse caerán, pero los que se aferren a su fe serán levantados. Las manos de los presentes estaban ahora alzadas, clamando por el perdón y la redención que solo el Altísimo podía ofrecer. Eliseo sintió que algo se movía en el ámbito espiritual. Los cielos parecían responder a su clamor, y un susurro más imperativo que nunca resonó en su espíritu. Pronto, Eliseo, pronto revelaré el misterio que tú y tu pueblo aún no conocen. Así, con una fe ardiente y un corazón lleno de anhelos, Eliseo se despidió de la multitud, sabiendo que la obra de Dios estaba en marcha. Nuevos días se acercaban, llenos de promesas y advertencias. Al mirar hacia el horizonte que se oscurecía ante sus ojos, una conclusión lo sorprendió. ¿Qué nuevas maravillas traerá el Señor antes de que se manifieste su gloria? ¿Quién permanecerá firme en este día decisivo? Con cada paso hacia su hogar, Eliseo guardó en su corazón el misterio de las nuevas señales que el Señor había de revelar y la esperanza de un pueblo que, al arrepentirse, podría convertirse en parte del majestuoso plan divino que estaba por desplegarse. Mientras Eliseo regresaba a su hogar, el aire permanecía electrificado, cargado de esperanza y temores. Cada sombra que se proyectaba sobre el camino parecía susurrar secretos guardados por los cielos, y una inquietud creciente se alojaba en su pecho. La revelación de las señales divinas todavía resonaba en su mente, el misterio que había de ser revelado antes de la gloria del Altísimo le llenaba de un profundo anhelo. Esa noche, una brisa suave acarició su rostro mientras se sentaba en la entrada de su morada. El resplandor de las estrellas parecía más intenso, y la luna iluminaba su rostro con un fulgor plateado. En su corazón, Eliseo sabía que la búsqueda de la verdad no era solo un viaje personal, sino una misión para su pueblo. ¿Cómo puedo guiar a estos hombres y mujeres hacia la luz?, se preguntó, sintiendo la carga de sus almas en cada latido. Al caer la noche, un hombre del campo, llamado Gedeón, llegó con ansias de escuchar las palabras del profeta. Eliseo, comenzó, las historias de tu proclamación han corrido como fuego entre nuestros hombres. Algunos han encontrado su camino de vuelta a Dios, pero hay otros que se resisten, no quieren ver más allá de sus placeres. Eliseo frunció el ceño. En verdad, la resistencia a la verdad es un obstáculo poderoso, Gedeón. Pero, ¿no recuerdas lo que está escrito? Porque el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde y obstinado, Salmo 78, 8. Aún así, siempre hubo un remanente fiel que clamó al Señor. Debemos continuar orando y esperando, hermano. Mientras hablaban, un destello de luz apareció en el cielo, deslumbrante y sobrenatural. Ambos hombres se quedaron maravillados, cayendo de rodillas ante la majestad de lo que estaban presenciando. ¿Qué señal es esta?, preguntó Gedeón, atemorizado. Eliseo, su corazón palpitante, levantó sus ojos, sintiendo el impulso del Espíritu Santo en su interior. Es un llamado, una advertencia, y una manifestación de la gloria del Señor. Así dice el Señor, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que esté despierto y guarde su ropa. Apocalipsis 16:15. El destello en el cielo cobró forma y comenzó a descender, la figura resplandeciente se asemejaba a un ángel, enviando iridiscencias por doquier. Su voz reverberó como un eco celestial, el tiempo se acerca. Las señales serán múltiples, como las estrellas que iluminan la noche y despertarán la fe dormida. El espíritu de Eliseo se llenó de anticipación. Las 7 señales divinas serán reveladas y transformarán no solo a los corazones, sino también nuestras expectativas. Será un tiempo de arrepentimiento genuino, de esperanza restaurada. Prepárense, y estad listos. Por unos momentos, todo se volvió silencio, como si el universo entero esperara la culminación de sus palabras. La figura celestial levantó su mano y un viento suave sacudió el lugar. Sin embargo, antes de partir,
volvió a hablar, pronto serán expuestas las 7 maravillas que el Altísimo ha guardado para aquellos que clamen. No desmayen, pues la obra de Dios está en camino, y el enigma de su amor será manifestado en sorpresas para muchos. Con aquel mensaje de aliento, la aparición brilló intensamente antes de desaparecer en el vasto manto de la noche. Eliseo, aún conmovido, comprendió que el tiempo de los secretos había llegado a su fin. Las 7 señales que transformarían la fe de su pueblo estaban a punto de ser reveladas, preparándolos para la gloriosa venida del Señor. En su interior, una inquietante expectativa creció. No solo el pueblo de Israel sería testigo de estas maravillas, sino que el mundo entero vería la gloria de Dios en una magnitud sin paralelo. ¿Qué más nos tiene reservado el Señor?, pensó, sabiendo que la próxima fase del plan divino estaba al doblar de la esquina, esperando que cada corazón buscara al Creador con sinceridad y verdad. Así como en los días antiguos, una nueva era de revelación se preparaba, y Eliseo estaba dispuesto a ser el mensajero de esa extraordinaria transformación. Con el eco de las señales resonando en su corazón, Eliseo se levantó por la mañana, decidido a compartir el mensaje divino que había recibido. El día anunciaba un fervor especial en el ambiente, como una atmósfera cargada de electricidad antes de una tormenta. Con la frescura de un nuevo amanecer, se dirigió al centro de la aldea, donde los habitantes lo esperaban, ansiosos por escuchar más de las revelaciones que prometían restauración y redención. Al llegar, fue recibido por un grupo de fieles y escépticos. Todos aguardaban sus palabras, entendiendo que algo extraordinario estaba por manifestarse. Eliseo, sintiendo la unción del Altísimo, alzó la voz y exclamó: «Pueblo de Israel, el Señor ha hablado, y su palabra es verdad. La gloria de su venida se acerca, y será como el sol que alumbra las tinieblas. Y con su gloria, ¿quién podrá estar firme?». Mientras hablaba, los rostros del pueblo reflejaban una mezcla de expectativa y aprensión. Eliseo continuó: «Las señales que he señalado son solo el preludio de algo aún mayor. La primera señal ya ha comenzado. Los cielos y la tierra temblarán, y muchos serán despertados de su letargo. No teman, pues en esta agitación, el Señor está limpiando su camino para el avivamiento». Se produjo un murmullo en la multitud, los corazones se agitaron y algunos comenzaron a alzar sus manos en rendición. La unción del Señor caerá sobre aquellos que buscan, y la redención será una fuente de alegría. El tiempo de la opresión se transformará en alabanza, y aquellos que sintieron el peso del pecado se levantarán como testigos de su gracia. De repente, un grupo de jóvenes se acercó, sus rostros iluminados por un fuego de desesperación y anhelo. Eliseo, empezaron a hablar todos al unísono: «¿Qué debemos hacer para prepararnos? Los corazones de muchos están dañados, y consiste en evitar el juicio que se aproxima». Eliseo, sintiendo el fervor de sus almas, respondió: «El arrepentimiento es el primer paso para entrar en la gloria. Cuando clamen y se humillen ante Dios, Él los escuchará». 2 Crónicas 7:14. La misericordia del Señor es abundante, y su amor es un refugio. Acérquense a Él con sinceridad, y serán restaurados. Con cada palabra, la multitud comenzó a responder. Algunos caían de rodillas, otros clamaban, mientras que algunos lloraban de esperanza. La atmósfera se llenó de una reverberante fe, convirtiéndose en un lugar sagrado donde Dios estaba a punto de hacer una obra nueva. Justo entonces, un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo una fragancia de lo divino. Eliseo alzó su mirada al cielo, y vio un destello de luz. Era un signo de que la venida del Señor estaba cerca. «Escuchadme, pueblo de Dios», proclamó con voz firme, «no serán olvidados. Aquellos que permanezcan firmes en fe verán la gloria del Dios viviente. La transformación que vendrá no será solo mía, sino de todos aquellos dispuestos a seguirle». Las palabras de Eliseo resonaban con fuerza, y el pueblo comenzó a alabar a Dios, llenando el aire con himnos de adoración. «Él viene. Él viene», clamaban algunos, mientras los demás se unían a su canto. La algarabía ascendente atrajo al resto de los aldeanos, quienes, asombrados por lo que veían, se juntaron a la multitud. El profeta, sintiendo el poder del Espíritu entre ellos, exclamó: «Si estáis dispuestos a arrepentiros, pasad al frente. En este lugar, el Señor entregará restauración y sanidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad». Los jóvenes fueron los primeros en atravesar el umbral de la unidad, seguido por hombres y mujeres de todas las edades, cada uno buscando aferrarse a la promesa de libertad y nuevos comienzos. La atmósfera se tornó electrizante, el poder de Dios se manifestaba en sanidades, restauraciones y liberaciones que desbordaban de los corazones sinceros. Mientras se desataba el fervor del cielo, Eliseo sintió que cumplía su llamado, era el instrumento de un avivamiento divino. Este no es solo un momento pasajero.
Es el comienzo de algo nuevo, proclamó. Aquellos que se han humillado serán levantados, y aquellos que han estado lejos, volverán a ser sus hijos. En esta renovación, mirad la promesa de un nuevo pacto que Dios tiene para vosotros. El pueblo, sintiendo la presencia de Dios tangible entre ellos, se entregó en cuerpo y alma a las palabras de Eliseo. La alabanza se intensificó, sus corazones palpitaban al unísono, enfocados en la esperanza que había comenzado a florecer en el centro de su ser. De repente, Eliseo sintió que el cielo se abría frente a él. Con su voz resonando, dijo, pronto, el fulgor de su gloria será visible. La tierra temblará, las naciones serán sacudidas, y el llanto de la humanidad se convertirá en un clamor por ayuda. Pero el pueblo fiel será levantado. Verán el cumplimiento de cada promesa, porque el Señor es fiel. Así, las palabras de Eliseo resonaron en el alma de cada asistente, despertando un fervor de esperanza que estalló en una nueva congregación de adoradores, ansiosos por vivir la realidad de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Con corazones alineados y voces unidas, el pueblo de Israel comenzó un viaje hacia la restauración, abrazando el futuro luminoso que Dios había prometido. A medida que el día daba paso a la noche, la pasión de Eliseo aún llenaba el aire y los ecos de adoración seguían resonando en las colinas. Había un nuevo amanecer en el horizonte, un amanecer que prometía cumplir no solo las señales prometidas, sino también el destino glorioso que Dios había planeado para su pueblo. Y así, mientras la luna brillaba con esplendor, Eliseo, ahora completamente consciente de su rol como profeta, miró hacia el cielo estrellado y agradeció al Señor: Te alabo, mi Dios. Tu fidelidad se renueva cada mañana, y hoy, tu pueblo está listo para caminar en la luz de tu gloria. En esa noche sagrada, el legado de fe y esperanza floreció en cada corazón, marcando el inicio de una nueva era donde el pueblo de Dios se levantaría como un faro ante las naciones, iluminando la oscuridad con la esperanza viva que solo proviene de su amor eterno. No olvides, querido lector, lo que has escuchado. Este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean tocadas por este poderoso mensaje. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, porque tu voz importa. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.